En Latinoamérica hay muchos mitos, ¿ya? Todos los países tienen sus mitos en específico y mitos en los que creen varios. Uno de los uno de los mitos, por ejemplo, vienen desde sus propios orígenes, desde lo que ellos creen que son los padres de la patria, los libertadores, que no lo eran tanto, no eran los guerreros sociales que ellos como los ven. Pero en el mundo de ahora, en el siglo XX y incluso hasta ahora, uno de los mayores mitos en los que cree muchísima gente, ¿ya?, es en el estatus de potencia de Cuba, como una potencia médica, como una potencia en educación, como una potencia casi como una potencia social, tecnológica, y basta con ver basta con solo pensar, basta con usar el cerebro por unos segundos para darse cuenta que creer que Cuba es algún tipo de potencia y creer que Cuba es algún tipo de referencia o de ejemplo para algo, es solamente lo puede creer una persona bruta, una persona que le falta, que no tiene inteligencia, que simplemente tiene una inteligencia inferior. No hay que decirlo, la palabra fea, pero solamente una persona con un coeficiente intelectual bastante bajo puede creer que Cuba es potencia de algo, es una referencia de algo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la salud, bueno, ya los teléfonos inteligentes ya están en Cuba por mucho tiempo, se demoraron bastante tiempo en entrar, pero ya están adentro, ya pueden ver las imágenes se sabía, el que sepa de la situación sabe que en Cuba no hay nada, que en Cuba no hay medicamentos, no hay ni siquiera aspirina, para la gente regular, ¿no? Para los extranjeros que van y pagan, sí hay, pero no hay, ni siquiera hay toallas, man. Mira, los cubanos yo los conozco muy bien, los conozco desde que soy adolescente. Yo fui al colegio con cubanos, tuve compañeros cubanos en la universidad, tuve compañeros cubanos en el trabajo cuando yo estudiaba, y yo los conozco muy bien. La mujer de mi hermano es cubana. A las dos nacionalidades que yo conozco mejor en Latinoamérica son a los cubanos y a los colombianos, seguidos también conozco bastante bien a los salvadoreños, a los venezolanos, pero más que nada a los colombianos y a los cubanos, más que los demás. Los conozco a todos, y créanme que la gente que vive en Estados Unidos, los latinos que viven en Estados Unidos, muchos conocen a los chilenos también, así que no crean que los chilenos salen ilesos, ¿no? Y cualquiera que sepa, sabe la situación de que es un mito, pero ahora ya está confirmado. Si ya no aparecen ahora las camillas ya pueden ver las imágenes de las camillas con papeles de periódico, de diario, de periódico, y en vez de toalla, porque no hay toalla, ya se sabe. Si en Cuba en este momento hay mujeres que lo único que quieren es salir de Cuba para poder tener un hijo, porque no pueden tener un hijo ahí. En Cuba, ellas mismas dicen, yo no puedo tener un hijo aquí, ¿con qué? Si que no hay futuro de nada, no hay nada. Pero una cosa que les pido a la gente que use su sentido común para darse cuenta que Cuba no es potencia médica de ningún tipo, es que en el mundo, ¿qué es lo que se necesita para tener un buen sistema de salud, para que un país pueda tener una buena atención de salud a su población? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitan dos cosas: capital humano, tener los médicos, tener los profesionales, y más que nada, más importante que el capital humano es tener dinero, plata, ¿ok? En la medicina moderna usted necesita plata. Las máquinas de los escáneres, los MRI, las máquinas de rayos X, todo eso, los computadores, ¿usted qué cree que no cuestan dinero? ¿Ah? Mire, por ejemplo, el ejemplo de Australia. En Australia la salud pública es prácticamente mediocre, a pesar de que el país gasta miles y miles de millones de dólares en salud. Tienen capital humano porque tienen los médicos australianos y traen médicos de afuera, traen médicos de la India, de China, los meten obviamente en el sistema público, no los meten en el sistema privado. Y en Australia hay un nivel de salud top notch, ¿ya? Del primer mundo, lo mejor que el dinero puede comprar para el que paga. Y para el resto en el sistema de salud, más o menos, a pesar de que Australia gasta miles y miles y miles de millones de dólares en salud, gasta como el 10% de su producto bruto, gasta algo así como el 10% de, no me acuerdo cuál es el producto bruto de Australia, como 1,3 trillones, lo que pasa que el trillón en inglés no es lo mismo que el trillón en español, pero gasta algo así como el tercio del producto bruto de Chile. Australia lo gasta en salud.
¿ya? Chile gasta el 25% de su gasto público en salud, que sería algo así como 20.000 millones de dólares. Bueno, Australia gasta fácilmente unas 6 veces más, con un 25% más de población, ¿ya? Y aún así tienen problemas de salud en el sistema de salud pública. Ya, si usted no tiene dinero y usted solamente va al sistema de salud público y usted lo tienen que operar, se puede esperar 2 años a que lo operen. Y es dinero. Si el sistema de salud, un sistema de salud bueno solamente se puede obtener con dinero. Solamente los países ricos tienen un buen sistema de salud. O sea, pensar que Cuba va a tener un buen sistema de salud, siendo que es un país pobre, un país que no construye nada o casi nada desde la década de los 50, ¿ya? Porque la gente que tiene un coeficiente bajo cree que la revolución cubana fue un éxito, y a pesar de que ven perfectamente con sus propios ojos que nada se construye o casi nada se ha construido desde la década de los 60, ¿ya? ¿Cómo van a tener un buen sistema de salud si en todo el mundo, o sea, en todo el mundo se necesita dinero para tener un buen sistema de salud, excepto en Cuba, ¿ya? O sea, ese es el nivel de fe, el nivel de estupidez que hay que tener para pensar que Cuba tiene un buen sistema de salud. Lo que tienen son un montón de médicos, los producen más porque ahora antiguamente en Cuba ellos tienen el sistema para entrar a la universidad, tienen un sistema de un puntaje de 1 a 100, y entraban a ser médicos solamente, estudiaban medicina los que tenían más de 95 para arriba. Después lo bajaron a 93, lo bajaron a 90 y ahora está como en 85. Entonces vétale médicos, producen médicos, entrenan médicos y los rentan. Cuba no manda médicos a ayudar gratis, los rentan. Los países pagan por los médicos. Bolivia con Evo Morales pagaba, todavía paga. El señor López Obrador en México pagan como $1.500 por cada médico al mes. Obviamente esos médicos no ven el dinero, lo ve Cuba. 8.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares es lo que le entra a Cuba limpio por mandar médicos arrendados. Es prácticamente un sistema de esclavitud moderna. Es un tipo de sistema de esclavitud moderna, porque usted lo manda en algún lugar, la persona que lo manda o la organización que lo manda, en este caso es el Estado que lo manda, recibe $1.500 por su servicio y usted no ve nada o no ve casi nada. Ya, eso es un sistema de esclavitud moderna. Pero como están todos los médicos afuera, en Cuba hay menos y menos médicos, porque cada vez los mandan más, porque ahí está la plata. Y obviamente que el sistema de salud es un desastre. No hay dinero para nada, el sistema no produce nada. Después, lo segundo, lo que se trata en educación, dicen, no, el sistema de Cuba es el mejor sistema de educación. ¿Según quién? ¿Según quién? Según Cuba. Si en Cuba Cuba no participa en la prueba PISA, observadores internacionales no hay. Pero bueno, si son tan buenos, ¿por qué no participan en la prueba PISA? La prueba PISA, los líderes son los países asiáticos. Japón, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong tienen como un 20, 25, a veces casi 30% de sus alumnos con un puntaje suficiente como para que estudien una carrera STEM en una de las universidades top del mundo. Cuando digo top, hablo de las top 100. Y China tiene los números como en 45, 48. Beijing, porque los separaron un poco, como que habían otras provincias, no toda China hizo la prueba PISA, pero como 3 provincias la hicieron. Beijing apareció con un 48% de sus estudiantes capaces de estudiar una carrera STEM. Quizás están un poquito inflados, no es que hayan hecho trampa, pero capaz que hayan puesto los mejores a tomar la prueba, porque también de los chinos cualquier cosa se puede esperar. Pero cuando usted ve el Gaokao, que es la prueba de admisión a las universidades de China, igual si hicieron un poquito si inflaron un poquito los números, no es mucho lo que lo inflaron, porque están en el mismo nivel de Japón, Corea, Taiwán, Corea del Sur, obviamente. Y Chile y Uruguay, que participan en esa prueba, celebrando con champañas. ¿Por qué? No sé, porque mejoraron, no sé, son mejores que República Dominicana, pero como le digo, como el 25%, digamos, pongan los japoneses, como el 20 y tantos % de Japón tiene sus estudiantes listos como para estudiar una carrera STEM en una universidad buena. En Chile es el 1%. Ese 1% de Chile son más o menos como usted va al Grange, a algún colegio top de Chile, y en la clase de 25 alumnos, unos 6 o 7 de ahí, unos 8.
pero el resto no, el resto nada. O sea, usted fácilmente puede, puede agarrar a 10 colegios públicos y en todos los 10 colegios públicos no hay ninguna estudiante que pueda estudiar una carrera STEM, que esté listo como para estudiar una carrera STEM en una universidad top del 100 del mundo. ¿Ya? Pero ¿y Cuba debería participar en esa prueba? ¿Por qué no participa en esa prueba? Eso ya quitaría cualquier duda del sistema educacional cubano. Y la prueba de que Cuba no tiene un sistema de educación top, que es lo que ellos dicen, es que si lo tuviesen, los cubanos a donde llegarían les iría mejor de lo que les va. A los cubanos en Estados Unidos, cuando llegan a Estados Unidos, les va, sobre todo en los últimos 20 años, 25 años, les va más o menos similar a cómo les va a los chilenos, a cómo les va a los colombianos, a cómo les va a los venezolanos. A algunos les va muy bien, a algunos les va bien, a algunos les va más o menos, y a algunos les va re mal, ¿ya? Y algunos andan recogiendo basura por la calle, y viven de eso, ¿ya? A algunos les va muy bien, pero es parecido, los resultados son parecidos. Ahora, si usted ve, por ejemplo, cómo les va a los coreanos cuando llegan a Estados Unidos, o cómo le va a un taiwanés cuando llega a Estados Unidos a vivir, no, obviamente no llegan en tan grandes números, aunque coreanos sí hay bastante. Al coreano le va mejor en promedio que al latino, que cualquier país latino. Le va mejor en promedio. No digo que todos sean brillantes, no digo que todos estén ganando 5 millones de dólares al año, no, para nada. Pero en promedio, el promedio le va mejor que al latino, al coreano. Entonces usted ve que vienen más preparados. Si el cubano fuera tan brillante, en Chile hay cubanos que son médicos porque llegan de médicos, pero si el cubano fuera tan espectacular, todos esos cubanos que supuestamente tienen títulos de ingeniería, títulos de esto, ¿por qué no toman control de las empresas en Chile? Ya que son tan espectaculares, ¿no? O en otro país, en Colombia. No digo que sean inferiores, yo no digo que la educación cubana en las escuelas, no digo que sea inferior a la chilena, por ejemplo. Puede que sea hasta un poquito mejor en promedio. No es mejor que la privada chilena. Usted agarra los colegios top de Chile y son mejores que los colegios que están en Cuba. Pero en público, bueno, puede que sea hasta un poquito mejor. No digo que sea peor, pero no es la panacea de la que se habla. Es un mito. Y que es un mito. Si el problema no es que Cuba sea lo que es, ¿ya? Un país fracasado, un país que es el sinónimo del fracaso, de la ironía, un país que dice que armó una revolución porque era el prostíbulo de Estados Unidos y ahora hay 10 veces más prostitución que antes. O sea, ¿usted cree que los viejos que van a Cuba de todos los países, no solamente Europa, de Latino, van a qué? ¿Ah? ¿A qué van los viejos solos a Cuba? ¿A qué creen que vayan? ¿A qué creen que van? ¿Ya? Es un país que tenía 8 millones de cabezas de ganado en los 50, cuando tenía 7 millones de habitantes. Con Argentina eran los únicos países que tenían más cabezas de ganado que personas. Y ahora tienen 200.000 cabezas de ganado. Es un país que le está faltando hasta el puerco, con lo fácil que es criar puercos. Si usted con una pareja en un año tiene 20. ¿Cómo un país le va a faltar puerco? Un país que no tiene sal. Y es una isla con un total de 3.000 millas, de 3.000 kilómetros de costa, o algo así es lo que tienen. Y no tienen sal, no tienen pescado. No hay pescado en un país que hay pesca, porque en esa zona hay pescado. Si en la Florida, en el sur de la Florida, está lleno de pescado. En Cuba hay pescado, lo que hace que lo poco que pescan lo mandan al hotel. Un país que no tiene pescado, teniendo 3.000 kilómetros de costa, en aguas cálidas, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo una persona puede ser tan bruta? Porque esa es la palabra, bruta, como para creerse el cuento de que Cuba es una potencia, es un referente, es un ejemplo de algo. Un país que estuvo 50 años con el mismo líder, disfrazado de villano de películas de ficción, porque Fidel Castro era casi una caricatura, y Fidel Castro era el dios de esa isla, de ese país, el dueño privado de ese país, porque ese país era su propiedad por más de 50 años, y usted van a decir que era un ejemplo de algo, man. Pero es como los argentinos, es peor, los argentinos, hay mucha gente que cree que en Argentina cree que Argentina sigue siendo potencia de algo cuando llevan 25 años quebrados, están en quiebra. Pero en Latinoamérica hay millones de personas que creen que Cuba es una... Pero ¿cómo va a ser una potencia médica si, por ejemplo, le estoy diciendo que Australia
gasta más de 100.000 millones de dólares en salud y tienen todavía problemas con su sistema público de salud, en un país de 25, 26 millones de habitantes, y Cuba, que tiene como algo así como un 40% de eso. Cuba va a ser una potencia médica, un país donde la gente gana 10, 15, 20 dólares mensuales, man. Pero ¿cómo? Pero por favor, use su sentido común. Use su sentido común. ¿Cómo va a ser una potencia en educación si los cubanos a donde llegan les va igual que a cualquiera? A algunos les va bien, a algunos les va mal, y algunos andan simplemente estafando. Pero ¿cómo puede? Es que de verdad asusta. Si es que de verdad la idiotez del latinoamericano, de verdad que asusta. ¿Cómo no va a asustar? ¿Cómo no va a asustar que en Chile haya un tercio del país que no se dé cuenta que la carga de los camiones no es la misma que la carga de los trenes? Y que los trenes y los camiones coexisten en países por décadas, con miles de kilómetros de líneas de tren para de carga, y cientos de miles de camiones dando vuelta por ahí, y llevan décadas los dos trabajando uno al lado del otro, cosa que entonces significa que no compiten, que no es lo mismo, y no se dan cuenta y dicen, no, es que hay que construir trenes para sacar a los camioneros. O sea, pero es que es de terror la idiotez de la gente. Pensar que Cuba es un ejemplo de algo, un país que no construye, pero no construyen nada, no han construido casi nada en 60 años. ¿Cómo van a tener un buen sistema de salud si no tienen... La Habana se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos si las ciudades no están supuestas a quedarse en el tiempo funcionando sin que se reparen, sin que se construyan, sin que se reparen las cañerías, sin que se reparen los techos, sin que se refuercen en algo las cosas. Pero por Dios, man, es que es demasiado. Es demasiado. Yo los voy a dejar pensando. Piensen. Si Cuba es una potencia médica y en educación, y sobre todo sería el único país del mundo y el único país en la historia de la humanidad que es una potencia médica sin tener dinero. Los dejo.